Amigos y amigas, en nuestro programa anterior estuvimos reflexionando acerca del miedo como un sentimiento paralizante y que oscila entre el temor, el miedo propiamente, el terror y el pánico, dependiendo de su intensidad. Así vimos cómo el miedo puede servirnos a modo de temor para estar alertas, ya sea para cruzar una calle, así como para planificar un programa o tomar una decisión, sobre todo si ésta implicaría un cambio radical en nuestras vidas. Estar alertas no es desconfiar, sino más bien estar conscientes de la situación y de la clara decisión que vamos a tomar frente a ella. Estar alertas de esta manera es un asunto de responsabilidad para garantizar que los pasos que vamos a dar sean acertados para lograr nuestros objetivos. Si bien el estar alerta se basa en el temor, que es el tono más bajo del miedo propiamente, no nos paraliza, sino que nos induce a ser precavidos y cautelosos para sobrevivir. Con todo, el miedo es la reacción emocional que se produce ante un peligro inminente. Está claro que nos produce miedo la variedad de estímulos que genera esta emoción entre nosotros. Son tan enteros, tan extensos, que se nos hace a veces imposibles enumerarlos. Cualquier cosa puede provocar o detonar miedo de una determinada persona. Si cabe destacar que todos estos estímulos que actúan como detonantes tienen en común que se pueden adquirir por diferentes vías. Por ejemplo, a través de la cultura, de la cual ya hice mención en nuestra reflexión anterior. Otra vía es por aprendizaje vicario. No hace falta que la persona tenga contacto directo con el estímulo al que tienen miedo. Basta con observar esta reacción en una persona que tenga de referencia. Otra vía es por condicionamiento clásico. Vamos a poner el ejemplo del pequeño Albert, típico, un niño de 2 años al que Skinner, padre del conductismo radical, instauró el miedo a las ratas. Esto lo consiguió de la siguiente manera. Al principio, el niño no mostraba miedo a nada. Skinner le acercaba una rata al niño y no le causaba ninguna reacción emocional. Simplemente quería jugar con ella. Sin embargo, Skinner quiso desarrollar el miedo en el niño, con lo que cada vez que le presentaba la rata provocaba un intenso ruido, estímulo incondicionado que generaba miedo en el niño, el cual se ponía a llorar simultáneamente. A medida que se iban repitiendo las asociaciones entre el ruido, el estímulo condicionado y la rata, Albert, el niño, iba adquiriendo un miedo más intenso hacia esta última, que se convirtió en estímulo condicionado. Hasta tal punto que el pobre niño finalmente generalizó ese miedo a todas las cosas blancas. Esto es lo que se denomina condicionamiento clásico. Y es un método muy utilizado dentro de la psicología clínica conductista para superar la fobia, por ejemplo. De hecho, existe un procesamiento. Cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente y para ello movilizamos toda una serie de comportamientos. Siempre evitamos o escapamos de aquello que nos produce ese temor. Movemos inconscientemente la evitación como mecanismo de defensa. Pero bueno, con todo lo expuesto podríamos preguntarnos, ¿para qué sirve el miedo? Fundamentalmente, el miedo nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente cualquier peligro inminente, tomando en cuenta de que podríamos experimentar algunos efectos físicos. Por ejemplo, el miedo nos paraliza
y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante del miedo. Además, en aquellos casos en los que sea necesario, nos facilitará las conductas defensivas. Entre otras reacciones fisiológicas se encuentran las siguientes. Por ejemplo, un aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de las pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento de la conductancia de la piel, aumento del tono muscular, llegando incluso al agarrotamiento. Además, hay veces que el estímulo detonante de esta emoción genera en nosotros una respuesta de sobresalto cuando se produce de forma muy inesperada. También podríamos experimentar efectos subjetivos. Los principales efectos subjetivos del miedo son, por ejemplo, una gran sensación de malestar, preocupación y en un gran número de ocasiones la sensación de pérdida total del control. En cuanto a nuestra expresión corporal, cuando sentimos miedo, nuestra cara se va a caracterizar principalmente por contracción de las cejas, separación de los labios, elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas, alargamiento de la comisura de los labios, en fin. Más del 50% de las personas que experimentan temor presentan silencios y en la mayoría de los casos se produce un aumento del tono de voz. Gritan. Con todo, el miedo hay que afrontarlo. Y hay 4 estrategias diferentes para enfrentarse al estímulo amenazador. Inmovilizarse, amenazar o atacar, retirarse y tratar de evitar el ataque del otro. Repito, para afrontar el miedo, inmovilizarse, amenazar o atacar, retirarse y tratar de evitar el ataque del otro. Todo en la vida tiene sus consecuencias y las del miedo son muy claras. Como hemos visto, el miedo es una emoción que resulta muy útil a la hora de escapar de peligro o potenciales peligrosos. Sin embargo, no hay que olvidar que también es una barrera que te impide vivir la vida, porque te paraliza. En caso de que sea excesivo, el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entre ellos cabe destacar, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos, lo que los psicólogos llamamos TOC, T-O-C, TOC, que significa trastornos obsesivos compulsivos. También se destacan los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, el síndrome del estrés postraumático, también las fobias. Para que algo se considere una fobia deben darse las siguientes características. Evitar inevitablemente el estímulo o la condición desencadenante. Por ejemplo, si se tiene fobia a las arañas, inevitablemente se las evita tomando una distancia prudencial donde la persona se sienta cómoda o segura. Otra característica de la fobia es que la sensación de miedo es desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. De modo que se exagera la reacción emocional y tal vez los testigos alrededor pueden comentar de que no era para tanto. Otra característica de la fobia es que no se puede controlar, pues por lo general la fobia suele ser compulsiva. Por otro lado, las fobias producen un cierto grado de desasosiego y malestar. De hecho, producen mucho estrés, quitando la tranquilidad y la paz. Además, en las fobias no existe una justificación real a ese sentimiento, puesto que la causa es inconsciente, no nos damos cuenta, debido a una experiencia del pasado que se reprimió y por lo mismo quedó olvidada. Recordemos que reprimir es olvidar. Sin embargo, el sentimiento terrorífico lo reprimimos vivo
y queda registrado en nuestro inconsciente, ejerciendo poder cada vez que estamos ante una situación que lo estimula o lo detona. La psicología clínica es un recurso a veces necesario para superar estos trastornos, ya que la persona afectada se ve muy limitada en su día a día. En aquellos casos donde la gravedad sea extrema, la medicación consigue efectos muy beneficiosos. No hay que olvidar que nunca podemos automedicarnos. Con todo, el medicamento no cura ni sana, sino que actúa como un bastón de apoyo, nada más. Entonces es imperativo realizar psicoterapia para resolver las causas por las que la fobia se programó. Se ha demostrado que a través de la psicoterapia se puede promover la comunicación de la amígdala cerebral en el cíngulo anterior, por lo que las personas afectadas podrían aprender a actuar con menos miedo y a tener una mayor seguridad en sí mismas. Bien sabemos que el miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Siempre el miedo y la ansiedad van juntos. El miedo se le considera un mecanismo básico de supervivencia que se produce en respuesta a algún estímulo específico, dolor o peligro. Es un sentimiento basado en hechos que sucederán en el futuro o una reacción a algo que está sucediendo en el presente. La conducta habitual del miedo es huir de lo que se teme. El miedo es una emoción instintiva, fundamental para la supervivencia del ser humano, desde sus orígenes, donde cumplía la función de alertar o prevenir ante un peligro real. Es, por tanto, una emoción primaria y normalmente se desencadena como respuesta a una situación determinada. Nuestro cerebro tiene la capacidad de crear algunas reacciones de pensamiento y acción, pero el miedo funciona de forma autónoma. El proceso que tiene lugar en el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral comienza con un estímulo. La respuesta a ese estímulo deriva a dos posibles reacciones: lucha o huida. O enfrentas luchando o te escapas. Los miedos más comunes son la agorafobia, la claustrofobia, la glosofobia y la acrofobia. La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos o públicos, donde pueden producirse aglomeraciones de mucha gente. La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados, como los ascensores, el metro en ciudades grandes o el cine, esos espacios reducidos y cerrados. La glosofobia es el miedo a hablar en público, glosofobia. Y la acrofobia trata del miedo a las alturas, lo que llamamos el vértigo. El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. Estos ataques de pánico pueden provocar que a la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que ya han sucedido. La oxitocina, la hormona que regula la respuesta del miedo, también sirve para eso. Hasta ahora se sabía que surge del hipotálamo. Tiene un efecto inhibidor del miedo en la amígdala, que es la estructura cerebral donde se origina el miedo. Varias ideas clave para saber cómo gestionar adecuadamente el miedo disfuncional. Por ejemplo, la técnica de las respiraciones conscientes o circulares, llamadas también respiraciones conectadas, porque la inhalación y la exhalación se conectan en un círculo ininterrumpido. Es la respiración circular, sin pausa.
simplemente respirar exactamente como respiran los perros. Los perros respiran ja, 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 ja. Es una forma de respiración sin pausa. Son continuas. El perro lo hace por la boca. Sin embargo, estas respiraciones continuas se deben hacer solo por la nariz. Inhalamos y exhalamos solo por la nariz. Si la nariz está congestionada, entonces utilizamos la boca como un solo conducto. Inhalamos y exhalamos solo por la boca. La técnica consiste en respirar hasta 20 veces. Es decir, se inhala y se exhala, va una. Se inhala y se exhala, van dos. Se inhala y se exhala, van tres. Y así hasta llegar a 20. Ahora, tomar en cuenta que vamos a respirar más profundo. En la quinta, la décima, la 15 y la 20. De las 20, en este momento voy a hacer solo 5, haciendo ruido para que capten la circularidad de la respiración. Las primeras 5 serían de esta forma. Hice solo 5, dígame. Voy a hacer 5 respiraciones continuas. Voy a hacer ruido para que sean escuchadas. Estamos aprendiendo a hacer una técnica de respiración para combatir el miedo. Entonces las primeras 5 serían de esta forma. Hice solo 5. La idea es llegar hasta 20, luego de las cuales cierran los ojos para observar las nuevas sensaciones que se despertaron en el cuerpo y luego observar cómo está el estado anímico. Si ustedes sintieran que el estado emocional mejoró o que el miedo bajó de intensidad, esperen 2 minutos, más o menos 2, y vuelvan a realizar las 20 respiraciones continuas. Sepamos que la respiración básicamente nos permite integrar nuestras experiencias. En este momento, todos estamos respirando mientras realizamos cualquier actividad y no nos damos cuenta. De hecho, la respiración es la actividad principal y número 1 de todos los verbos. Alguien me decía, no, el verbo principal es el verbo amar. Y le decía, no señora, el principal verbo es respirar, porque podemos pasar sin amor mucho tiempo y no morimos. En cambio, si dejamos de respirar cortito tiempo, nos morimos. Entonces, la respiración nos permite integrarlo todo. Al respirar estamos integrando la vida. Si no respiramos, nos morimos. Respiro para integrar la vida. Si no respiro, me muero. Integrar es aceptar, es digerir, es elaborar cualquier pensamiento, sentimiento o conducta o experiencia. Entonces se trata básicamente de integrar el miedo o cualquier sentimiento llamado negativo, como la ansiedad, por ejemplo, la angustia o la culpa, la ira, la rabia, el resentimiento o el odio, o sentimientos de impotencia o de frustración, así como la impaciencia o de cualquier otro sentimiento limitante, desagradable, que llamamos negativo. Entonces imagínense una piscina cuyas aguas son servidas, negras o hediondas. Vienen unos científicos y realizan una oxigenación de esas aguas, entre otros factores, y pasan esas aguas a otra piscina en la que se convierte en agua potable. Podemos beber de esa agua. De manera que fue un proceso de oxigenación el que logró limpiar profundamente esas aguas. Exactamente así sucede con nuestros sentimientos negativos, como el miedo, igual que las aguas servidas.
Por ejemplo, al sentir el miedo, hacemos el proceso de oxigenación realizando las 20 respiraciones continuas y convertimos el miedo en tranquilidad y seguridad. Ya esto se llama integrar. Es darle un cauce creativo a la energía del miedo y convertirla en una energía buena para nosotros y que pueda ser utilizada para el trabajo y la creatividad. Eso se llama integrar el miedo. Observemos que cuando experimentamos un miedo en términos de susto, este paraliza la respiración por unos segundos en los que el sentimiento nos inunda. Es entonces que una parte de ese miedo se expresa hacia afuera, pero otra parte se reprime. La enterramos viva dentro de nuestro cuerpo, en el inconsciente, hasta que algo externo lo detone y aflore a la superficie y nos damos cuenta consciente del miedo. Este sentimiento necesita ser integrado y podemos facilitar la integración a través de la respiración. De hecho, intuitivamente pedimos hacer respiraciones profundas cuando una persona está asustada o cuando está ahogada en llanto. Le pedimos que respire. Obviamente, si respira, se va a tranquilizar un poco. Con todo, podemos hacer 20 respiraciones continuas cada vez que tengamos una emoción o un sentimiento negativos. Podemos realizarlas cuantas veces lo decidamos durante el día. Observaremos que cada vez estamos más lúcidos y mentalmente lúcidos y más relajados. El caso es de que, como hay una sobreabundancia de oxígeno, esto produce lucidez mental. Y cuando botamos una sobreabundancia de dióxido de carbono, esto relaja el sistema nervioso. Entonces nos tranquilizamos. Está claro que una persona que está lúcida y relajada puede producir mucho más en la actividad que realiza. Observemos que la lucidez mental y la relajación son exactamente contrario al estrés. Muchas empresas actualmente contratan a profesionales para combatir el estrés entre su personal para que estos produzcan mejor. Porque una persona estresada está ofuscada, hasta la memoria se ofusca y se cometen más errores cuando uno está estresado. Entonces esta técnica de respiración nos produce lucidez mental y relajación. Así producimos mejor y podemos disfrutar mejor. Esta técnica de las 20 respiraciones continuas es sencilla, tan simple como respirar, y ayuda en nuestro proceso de cambio y desarrollo personal. Es un instrumento que nos permite gestionar y entender ese miedo paralizante que conlleva angustia, entre otros sentimientos intrusos. Si aprendemos a gestionar adecuadamente el miedo, se convierte en una emoción útil y que nos sirve principalmente para sobrevivir. Queridos amigos, luego de un marco musical, vamos a volver con este tema. Hasta entonces. Amigos y amigas, el miedo es, con tal seguridad, un sentimiento inherente al ser humano. Está ahí desde que nacemos hasta el mismísimo día de nuestra muerte. Por ello, es muy importante saber convivir con él y aceptar que siempre nos acompañará en cualquier decisión que tomemos, por pequeña que sea. Por eso, aunque en ocasiones este sentimiento nos desborde, es importante aprender a vencer el miedo para que éste no nos paralice. Personalmente, no he encontrado otra manera que la técnica de las 20 respiraciones continuas para ello. Sentir miedo no es malo. Esta emoción suele activarse o detonarse cuando estamos ante una situación de peligro. El problema es que en ocasiones es irracional, es decir, no es un miedo real. Sentir temor a hablar en público, por ejemplo, o a la posibilidad de que una relación se rompa, es fruto de inseguridades. Aunque también probablemente estén actuando determinadas creencias que será necesario cuestionarnos.
Hay un mensaje anónimo que anda por ahí girando en las redes sociales que dice así: nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Repito, nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Entonces, es imperativo vencer el miedo. Y la única manera no es luchando contra él, sino integrándolo. Hacer que las aguas hervidas se conviertan en aguas potables a través de la respiración. Así evitamos que el miedo controle nuestra vida. Muchos de nosotros podemos pensar que tener este sentimiento es típico de una persona cobarde que no sabe afrontar su vida. Pero nada más lejos de las realidades. Y es que el miedo es también una forma de autoprotección ante cualquier situación de peligro, sobre todo cuando ponemos en riesgo nuestra integridad física. Si eres una persona que asiduamente tiene miedo, lo que consideramos es una persona miedosa, no te preocupes, es de lo más normal. Solo tenemos que saber convivir con él y controlarlo cuando realmente sea necesario. Ante esto, seguro que muchos de nosotros nos preguntemos lo siguiente: ¿cómo podemos vencer el miedo? ¿Y qué hay que hacer para controlarlo? Antes de todo, hay que decir que no hay una fórmula definitiva para vencer el miedo, si bien las 20 respiraciones continuas que aprendimos hoy son de enorme ayuda. El miedo no va a desaparecer por arte de magia de la noche a la mañana, más bien todo lo contrario, pero sí podemos brindarles algunas pautas. Por ejemplo, no escapes del miedo. Huir no es una buena idea, porque aquello que temes no va a desaparecer por sí solo, a menos que lo mires, reflexiones sobre ello y descubras la mejor solución para afrontarlo. Entonces, acéptalo, no lo niegues. Si no aceptas que tienes determinado miedo, difícilmente podrás ponerle fin a ese momento. Pues es necesario que sepas mirarte, observar aquello que te está pasando y admitirlo. Sin este paso, no podrás avanzar. Enfréntate a lo que te hace sentir miedo, como lo oyes. No importa el miedo que tengas a que la ansiedad haga algo de presencia o que empieces a ponerte muy nervioso. Tienes que superar ese miedo y para ello tienes que sentirlo. Una vez que estés en la situación, piensa en por qué tienes ese miedo. ¿Te va a pasar algo malo de verdad? ¿Estás en peligro real? ¿O tal vez es imaginario? Recuerdo cuando era niño, tenía que atravesar un patio para ir del dormitorio hacia el baño. En aquella época los baños estaban separados de las casas. Entonces tenía que ir al baño y era de noche y había mucho viento y tenía mucho miedo cruzar el patio. Entonces llamé a mi madre porque le dije: mamá, allá hay unos fantasmas que se mueven y están viniendo hacia mí. Y él me dijo: no, mijito, son sábanas que están colgadas y que el tiempo las mueve, el viento las mueve. A ver, venga, me tomó de la mano y me fue acercando poco a poco, progresivamente, y hablándome, diciéndome que eran unas sábanas y que se movían por el viento. Y cuando llegamos cerca de las sábanas me hizo tocarlas. A ver, toque, mi hijo, toque. ¿No vi? Son sábanas, no son fantasmas. Entonces, mi madre intuitivamente, por aproximación sistemática y con palabras de aliento, me fue acercando ante el estímulo aversivo y me lo hizo tocar y obviamente lo toqué y el miedo se fue. Eso es lo que tenemos que hacer, enfrentar el miedo. Es importante mencionar que para enfrentarse al miedo, ponerse en la situación de lo que desencadena así de golpe puede causar una reacción muy fuerte. Por eso hay que ir acercándonos al miedo de una manera gradual. Hablar con un profesional puede servir de mucha ayuda, ya que te brindará las herramientas necesarias para hacerlo, de la manera que mejor te vaya a ti. Entonces la confianza es la mejor arma.
Ten por seguro que será un proceso largo que requerirá cierto esfuerzo de tu parte. Sin embargo, con la práctica de las 20 respiraciones continuas, el proceso se vuelve a corto plazo y es casi inmediato. En primer lugar, la única forma de vencer de cierta forma el miedo es afrontándolo. Es decir, cuando estés en un momento que no sea de tu agrado y quieras huir o escapar de él, porque no lo quieres encarar, porque te angustia, lo mejor que puedes hacer es actuar y no dejarte llevar por tus impulsos. Y para conseguirlo, piensa fríamente en la situación en la que te encuentras y después decide qué pros y contras te puede aportar a lo que te estás enfrentando. Un claro ejemplo de esto son las entrevistas de trabajo, por ejemplo. Hay personas que se empapan en sudor de puros nervios por el miedo a ser desaprobada o rechazadas. Entonces, en las entrevistas de trabajo, que pueden crearnos un miedo irracional, porque siempre queremos causar la mejor impresión y de cumplir también con todas las expectativas que han puesto en nosotros. Asimismo, las fobias son también las grandes cunas de nuestros miedos más básicos. Pero si conseguimos afrontarlas y tratarlas de tú a tú, podemos obtener resultados realmente satisfactorios para superarlas lo antes posible. Jack Canfield, historiador y orador profesional, quien en Harvard obtuvo un máster en educación, pronunció que todo lo que quieres está del otro lado del miedo. Interesante. Todo lo que tú quieres está al otro lado del miedo. Y es que una vez que hayas intentado vencer el miedo por primera vez, puedes tener la completa seguridad que a la siguiente vez será mucho más fácil y así sucesivamente. Solo tienes que confiar en ti mismo. Y ya verás, cuando lo superes y sigas para adelante, ganarás en autoestima y confianza. Entonces, resumiendo, sabemos que el miedo es un sentimiento como tantos otros y es connatural al ser humano. No lo podemos erradicar de nuestra naturaleza humana. Está ahí. Y si está ahí, podemos sacarle provecho. De hecho, nos sirve para sobrevivir en términos de estar alerta. Ese temor para hacer un negocio, por ejemplo, de ser precavidos, de ir paso a paso, punto a punto, de que no hayan errores, está basado en el temor al fracaso. Entonces se le saca un provecho al temor, ¿no? El problema es cuando el miedo ya es irracional, porque los montos de intensidad han subido. Y ahí sí estamos en problema, porque ya es un miedo tipo pánico, en el peor de los casos es terror. Entonces ya sería un miedo irracional, sería un miedo hasta patológico en los ataques de pánico, por ejemplo. Y estos deben ser tratados adecuadamente. Esta mañana quise que aprendamos a hacer esta técnica sencilla de las 20 respiraciones continuas, porque la respiración, te repito, nos permite integrar esta energía llamada miedo y darle un uso creativo. La respiración nos permite estar cada vez más lúcidos mentalmente y se relaja el sistema nervioso, porque con el miedo el sistema nervioso está muy alterado, a tal punto que la angustia puede rebasarnos. Entonces, la práctica de las 20 respiraciones, te recuerdo, puedas hacerlas en cualquier momento del día. No importa cuándo, siempre y cuando no sea manejando vehículo. Si sientes que has superado, por ejemplo, el mareo, puedes hacer las 20 respiraciones conduciendo un carro. Pero si hay mareo, olvídate. Incluso al principio podías practicarlas estando sentado, si hay mareo, o acostado. Una vez que no hay mareos, puedes hacer cualquier actividad, incluso cualquier deporte, y realizar las 20 respiraciones continuas. Recuerda que se hacen por un solo conducto, nariz o boca. Si es por la nariz, inhalas y exhalas por la nariz. Y esto no es una disciplina, es una inspiración. Las puedes hacer como te dé la gana. Yo te decía y te sugería que los múltiplos de 5 sean más profundas, las respiraciones sean más largas. Pero tú puedes jugar con ellas.
Puedes enseñárselas a tu pareja para que esté más lúcida y relajada. Si ves que una persona está estresada o cansada o con sentimientos intrusos, enséñale a hacer las 20 respiraciones para que pueda integrar y pueda manejar adecuadamente esos sentimientos intrusos. Y los llamo intrusos porque nos quitan la paz, ¿verdad? Todo sentimiento que nos quita la paz es un sentimiento intruso. Entonces hay que integrarlo y tenemos que señorear y que no sean los sentimientos negativos los que nos invadan y los que nos dominen. En esto consiste la libertad, en que uno señoree sus propias emociones, sus propios sentimientos. Y en esto consiste la libertad interior. Entonces la libertad tiene que ver con el rescatar nuestro poder con respecto a nuestras emociones y sentimientos. Mientras tanto, si no lo hacemos, vamos a vivir esclavos y vamos a hacer de que estos sentimientos intrusos se apoderen de nosotros y dominen nuestra conducta. Entonces es un reto hacer el giro y que seamos nosotros los que tenemos el poder de controlar, ¿no?, y de canalizar nuestras emociones y sentimientos. Muchas veces hablamos de libertad externa y a veces olvidamos la libertad esencial, que es la libertad interna, la libertad interior. Y es lo que tenemos que cultivar todas las personas, independientemente al credo o religión. Obviamente, dentro de nuestra religión cristiana católica y basados en la palabra de Dios, podemos vencer nuestros miedos. Porque una persona que está en presencia de Dios y sabe que su gracia está con ella, se siente segura. De hecho, hay muchas personas que cuando tienen miedo, invocan a Dios y dicen, Dios mío, ayúdame, ¿no? O puedes decir, Dios camina conmigo todo el tiempo. Dios está conmigo todo el tiempo, pase lo que pase. Y se repiten una y otra vez, es el proceso cognitivo. Dios está conmigo todo el tiempo, pase lo que pase. Y respiran. Y vuelven y repiten, Dios está conmigo todo el tiempo, pase lo que pase. Y vuelven a respirar. Y obviamente el sistema nervioso se relaja y entras en un cuadro de paz y tranquilidad. Y esa es tu esencia. Cuando estás en paz y en tranquilidad, ese eres tú. Pero cuando estás en un proceso de miedo, ese no eres tú. Entonces tenemos que estar rescatando permanentemente nuestra esencia para tocar en nuestro interior esa fuente inagotable de paz que tenemos todos los seres humanos. Y que el miedo hace una muralla que no nos permite tocar esa fuente inagotable de amor y de paz que tenemos. Entonces el proceso es cognitivo, una afirmación. Dios está conmigo todo el tiempo, pase lo que pase. Y la parte orgánica, la respiración, para integrar nuestras emociones y sentimientos o nuestros miedos. Queridos amigos, la próxima vez vamos a entrar en un tema precioso, precisamente a raíz de la libertad interior, como un mecanismo para superar nuestros miedos, nuestros sentimientos intrusos y también para cultivar algo que beneficia a nuestra salud emocional. Queridos amigos y amigas, hasta la próxima semana en su programa Nuestra Salud Emocional. Dios los bendiga a todos.